Flashman. Vamos a continuar trabajando sobre este concepto del ser humano. El concepto del ser humano, para empezar, lo vamos a encontrar dentro de la filosofía humanista. Pero vamos a precisar, porque hay un humanismo que soslaya la idea de la empresa o la idea del colectivo. La teoría humanista de Raúl Gutiérrez Sáenz trasciende, sí, hacia lo colectivo, hacia el yo comunitario, pero eso en otro libro. De hecho, en otro texto de este mismo libro que se llama Desarrollo humano en función del amor, y en otro capítulo más adelante que leeremos en sexto semestre, en el segundo parcial, que será la libertad y sus limitaciones. Pero lo va a desarrollar ya su teoría humanista con tinte de grado social, comunitarista, comunitario, pluralista. Lo vamos a encontrar en Antropología Filosófica, otro libro de Raúl Gutiérrez Sáenz. Y por aquí abro un paréntesis. Raúl Gutiérrez Sáenz escribe 4 libros que creo que son fundamentales para la formación básica de un filósofo. Aunque algún filósofo me diga que eso es muy pequeño, muy reducido, yo le diré a ese filósofo que lea El mundo de Sofía, o que no tenga esos conceptos exquisitos, porque la filosofía parte del diálogo, parte de la conversación y el intercambio frontal directo de las obras. Que si vamos a pensar en la filosofía con las grandes obras de historia de la filosofía, pues que Humberto Eco ya les da un golpe a esta postura filosófica cuando hace un trabajo sobre filosofía, sin mencionar la filosofía en Historia del Medievo, porque no es que sea una historia cronológica del medievo, sino del pensamiento filosófico del medievo, pero también lo hará en Nombre de la Rosa, en El péndulo de Foucault. Ese es el gran problema luego que hay con los filósofos, que reducen aquellos manuales de filosofía, los reducen o los minorizan sin conocerlos. Y no, señores filósofos, hay que leerlos para después reconocerlos, categorizarlos, juzgarlos, desecharlos si fuera el caso, o incorporarlos si fuera el caso, ¿no? Entonces esa es la gran recomendación para los grandes filósofos que conozco, ¿no? Y los que no conozco, pues también. Cierro el paréntesis, pero repito los 4 libros que pueden ayudarnos. Historia de las doctrinas filosóficas, es un libro bastante interesante. Introducción a la lógica, que de hecho ese es el problema de Raúl Gutiérrez Sáenz. Le pone introducción a sus libros, pero no son libros de introducción, son libros un poco ya más profundos. El tercer libro, Introducción a la ética, que yo considero muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace un recorrido sobre la evolución del concepto, ¿no? Y el cuarto libro, es Pedagogía existencial. Sí se ve influido por Sartre, pero más que por Sartre, se ve influido por estas tendencias latinoamericanas de educar con sentido crítico y sentido social. Yo estoy aludiendo a un libro que se llama Introducción a la Filosofía, en donde no es un trabajo de historia de la filosofía, sino es revisar. Raúl Gutiérrez Sáenz revisa conceptos de la filosofía, como el ser humano, la libertad, el amor, el yo dinámico, etc. Que estamos ahorita viendo el ser humano. Bien, algo que vamos a encontrar en la obra aquí, en este capítulo de Raúl Gutiérrez Sáenz, tiene que ver con hablarnos sobre el alma humana. Para el alma humana vamos a reconocer que hay 2 tendencias que se disolvieron a lo largo de la historia de la filosofía, que es la de Platón, que nos dice que el alma humana es la esencia, es el soplo, es decir, es ese motivo de vida, es ese neuma, ese soplo que hace al hombre hombre y lo hace diferente a los animales. Es decir, según Platón hay un alma, un soplo de vida que nos hace conscientes, vivos, que nos hace existentes. Pero en Aristóteles el alma es una forma, ¿no? Es lo que nos da forma como humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que en
En Platón, el alma existe previo al hombre, pero en Aristóteles el alma es la suma con el cuerpo para darnos al hombre. Lo vamos a ir explicando. Vamos a empezar con Platón. Para Platón, para Platón, sí, es la suma, el hombre es la suma de cuerpo y alma. Pero vamos a explicarlo aquí. El cuerpo es el mundo sensible, es decir, es los 5 sentidos, es esa cuestión física, o en palabras de Raúl Gutiérrez Sáenz, es ese yo empírico. ¿Sí? El cuerpo es donde tenemos los sentidos, donde conocemos el color, donde conocemos el sabor, el olor, donde observamos las dimensiones. Pero el alma es inteligible, es decir, es conocible. El alma está en el intelecto, según Platón. Por eso la importancia de la filosofía en Platón y en todos los platónicos. El alma es la capacidad que el hombre tiene para poder nombrar o conocer las cosas. Entonces se junta lo visible y lo sensible o visible junto con lo inteligible o dimensional y se forma el hombre. Lo explico. Lo sensible es lo que se ve, lo visible, ¿no? El tamaño, las cosas, los pesos, los números, la dimensión. Lo inteligible es lo que no se ve, pero que el hombre logra crear un concepto: amor, libertad, seguridad, justicia. Y la unión de estas dos cosas, cuerpo y alma, dan por resultado la existencia del hombre. Y aquí hay algo muy importante: la unión de cuerpo y alma es accidental, ¿sí? Es decir, de repente, según Platón, un alma encuentra un cuerpo, se junta accidentalmente a él y nace un hombre. Aquí podemos decir de la reencarnación y todas estas cuestiones que influyen en Platón, de acuerdo, pero él lo explica así, en la República y en su teoría del alma, ¿sí? No es que ya haya un ente, un demonio, que diga, a ver, esta alma es con este hombre, no, es azarosa. Por eso es que hay hombres para la guerra, hay hombres para el saber, hay hombres que lograrán ser filósofos, hay hombres que no lograrán ser filósofos. Que aquí hay una cosa muy importante en Platón: la filosofía no es para jóvenes. Se la estamos dando ahorita a los jóvenes, pero no estamos dándoles filosofía, estamos discutiendo algunos temas de la filosofía. La filosofía, dice Platón en el libro sexto de la República, que la filosofía es para mayores, cuando ya la experiencia permite poder inteligir lo que sucedió o lo que se vivió. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de Aristóteles? Del alma en Platón. Hay un alma racional, hay un alma irascible y hay un alma concupiscible o concupiscente. Esto Platón lo va a desarrollar en su teoría del alma, en su libro sobre el alma, que será el Fedón, ¿no? En el Fedón, Platón, a través de Sócrates, alude a todos estos mitos del río que pasarán los hombres por el olvido, por el recuerdo. Ya lo veremos más adelante cuando abordemos el asunto de el diálogo de Platón en un tema del tercer parcial, ¿no? En un tema del tercer parcial lo abordaremos, pero aquí solo quiero aludir que lo desarrolla ahí en el Fedón, pero lo desarrolla también en el libro noveno de la República y lo desarrolla en el Fredo, en el diálogo Fredo de la Belleza, donde habla sobre el carro arado por dos
2 jinetes y en medio hay uno. Bueno, ese medio es la razón y está entre lo irascible y la concupiscencia. Lo irascible, que es la violencia, la fuerza. Lo concupiscible, que es el gusto, el deleite, el placer. Entonces esa idea de alma platónica es importante recuperarla para entender a Raúl Gutiérrez Sáenz cuando nos habla del alma humana. Posteriormente, les decía yo que cuando hablamos del alma tenemos que remontarnos un poco a Aristóteles, y de hecho no un poco, sino mucho, porque la idea que tenemos del alma como tal es judío-cristiana, más cristiana que judía. Y entonces toda la teoría judía o cristiana del alma, mejor dicho, la teoría cristiana del alma es la que nos llega a nosotros por nuestra religión católica o la que tú quieras, luterana, luz del mundo, pentecostés, pentecostal, testigo de Jehová, lo que quieras. Es Occidente, y Occidente se sostiene mucho en el pensamiento aristotélico. ¿Y qué vamos a tener en cuenta con respecto al alma según Aristóteles? Bueno, según el alma, los hombres pueden ser de oro, plata o bronce. Bueno, vamos a ver. El hombre de oro, ¿sí? Podríamos decir que el hombre de oro es racional, que el hombre de plata es irascible y que el hombre de bronce pues es concupiscente, ¿no? Tiene amplios deseos. Bueno, estas ideas las retoma Aristóteles, pero Aristóteles va a ser un poquito más allá. Va a decir, sí, esto que dice Platón es muy cierto, pero el alma no se traslada de hombre en hombre, sino que el alma es una, y todos los hombres, al nacer en el mundo, se incorporan a esa alma. Y los hombres incorporados a esa alma, los hombres que se incorporan a esa alma, algunos lograrán desarrollarla tanto, u otros lograrán desarrollarla poco. Entonces, la diferencia esencial que vamos a considerar es que Platón establece el alma como algo que da forma y como algo que muta de hombre en hombre según van haciendo. Pero Aristóteles dice que hay una sola alma y que esa alma es a la que todos nos incorporamos cuando llegamos. Y para ser específicos entonces, en el caso de Raúl Gutiérrez Sáenz, ¿qué es lo que nos debe importar? Es que el alma humana es esa característica fundamental que hace a los humanos humanos. Porque todos poseeremos una alma. Podría venir un ateo y decirnos que el alma no existe. De acuerdo, a lo mejor la palabra alma sea una metáfora con la cual los filósofos griegos y los filósofos medievales quisieron categorizar la diferencia entre hombres y animales, hombres, animales y plantas, hombres, animales y microbios. A lo mejor en este momento la medicina, el desarrollo filosófico, el desarrollo científico nos negaría la existencia de un alma. Está bien, pero estamos viendo que los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, están inventando una metáfora para podernos asumir la característica o la posibilidad de ser semejantes. Platón se va por la idea de 3 almas,
según los hombres, según las características de los hombres, y que esas almas pueden ir trasladando de hombre en hombre de manera accidental. Y Aristóteles dice que hay una sola alma y que a esa alma nos incorporamos todos. Unos la perfeccionan, otros no la perfeccionan. ¿De acuerdo? Y esa tradición aristotélica nos llega a nosotros a través de las religiones, con otros nombres. Entonces entendamos el punto. Raúl Gutiérrez Sáenz está ocupando esta metáfora antigua del alma para poder categorizar a los hombres y poder establecer que hay un elemento de igualdad. Y eso lo vamos a desarrollar o vamos a entenderlo con mayor claridad en el siguiente capítulo o apartado, que es el 5, que es el valor de la persona humana. La persona humana ya tiene un valor per se, es decir, tiene un valor previo o esos derechos universales. Esa definición de alma ya los hace tener un conjunto de valores éticos, morales, pero también axiológicos. Es decir, la persona no necesita nada para ser reconocida, valorada, defendida y resguardada por una sociedad. Es decir, todo hombre que ya nace en el mundo, y aquí está la presencia aristotélica, ya tiene todo un conjunto de valores ganados previamente. Son valores que después se irán perfeccionando, pero no es que tú llegas y partes desde cero, no. Tú, joven de 17, 18, 20 años, no sé cuántos años tengas, tú ya llegaste y te incorporaste a un proceso que ya ha evolucionado con respecto al valor humano. Ese proceso evolutivo fue el desarrollo del concepto de alma. Entonces, el valor de la persona humana tiene que ver por su yo interno, profundo, no el yo externo o empírico. Tiene que ver por el núcleo interno, ¿sí? Y no por lo externo únicamente. Una cosa muy importante a destacar en ese apartadito que les aludí es el inciso B, que se denomina dinamismo. Es decir, el hombre no está estático. El hombre ahorita tiene un conjunto de valores. Y por ejemplo, hoy 8 de marzo, y todos los 8 de marzo, y toda la historia del proceso feminista, ha estado haciendo un movimiento, no solo físico, de manifestación, sino también intelectual, para poder perfeccionar el conjunto de valores que nos caracterizan como seres humanos. Pero pasando a otro punto de la lectura, para poderla ya ir redondeando, voy a mencionárselos. Tiene que ver con algunas teorías o revisar algunas teorías en la lectura. Dice algunas teorías sobre el dinamismo humano. En esas teorías, ustedes al leerlas van a encontrar las diferencias. Una de las teorías es freudiana, la idea del consciente, del inconsciente y del subconsciente, ¿no? Hay otras teorías, como por ejemplo el conductismo. Hay otras teorías, como por ejemplo el humanismo. Y dentro del humanismo podríamos tomar el humanismo griego, donde hay algo que subyace, el humanismo romano, que tiene que ver con la virtud, o el humanismo humanitas precristiano, que tiene que ver con la idea de un paraíso o la idea de una perfección fuera de este mundo, que lo vemos en la obra de San Agustín, La ciudad de Dios, o un humanismo renacentista que tiene que ver con describir al hombre tal cual es anatómicamente, o un humanismo a la Carl Rogers, que es un terapeuta que establece la idea de cliente en sentido romano, es decir, de alguien que se presenta y va a ser escuchado,
o este humanismo escolar en donde la escuela tiene un quehacer y dentro del quehacer la escuela debe formarnos para ser personas que se autoevalúen y se autorreconozcan en una sociedad. Dentro de la lectura se menciona que cuando no reconocemos el valor humano o cuando no reconocemos a la persona humana, pueden ocurrir cosas como el racismo, el sexismo, la exclusión. Es decir, sexismo, decir que un sexo tiene mayor valor que otro. Racismo, que una raza es superior a otra. Y por mucho tiempo, los positivistas o los científicos positivistas, incluso muchos de los hijos de las ciencias puras o de las ciencias experimentales, todo el siglo XVIII y XIX teorizaron en la idea de la existencia de una raza superior. Cierto es que Platón ya mencionaba esta cuestión de la aristocracia y la democracia, pero el siglo XVIII y siglo XIX profundizó en esta idea al grado biologista. Y ahí dijeron que pues, los blancos eran los que dominaban, que los heterosexuales son los que dominan, que el macho blanco y heterosexual es la raza superior. Pero esto es alejarse del concepto de alma platónico, que aunque sí había diferencias, pero era accidental. Alejarse de Aristóteles, que decía que era un alma perfectible, y presentarse mucho en la idea biologista del mundo. Esa idea biologista la vamos a ver desarrollada o criticada en Zygmunt Bauman en un libro llamado Modernidad. No es el de la modernidad líquida, es modernidad, ¿no? Y ambivalencia. Modernidad y ambivalencia. Es un libro que es interesante porque hace una crítica a esta idea de que hay diferencias entre los hombres y que esas diferencias son esenciales. Si hay diferencias entre los hombres, tamaño físico, color de piel, pero no son esenciales, como la teoría racista del mundo la exhibió. La teoría racista del mundo tiene otras versiones hoy en día. La del hombroso, que es que los jóvenes o niños, desde su fisonomía, ya pueden ser proclives al delito. Es posible, pero no es determinante. La educación, según Platón, en la alegoría del mito de la caverna, libro séptimo, ya nos está diciendo que hay un estado natural, pero que ese estado natural se va puliendo y perfeccionando conforme evolucionamos. Ojo, estos audios no tenían la intención de leer el texto, sino dar ciertas pautas para comprender el libro, la lectura, el ser humano. Nos vemos en el próximo audio con el tema del amor.